18 horas, nos permitimos dar inicio al presente curso de medios de impugnación en materia electoral. Un servidor, Carlos Francisco Witz Gutiérrez, magistrado electoral, para lo cual le solicito a todas y todos los integrantes de la Asociación Civil Sinergia Jurídica de Profesionistas de Campeche AC, nos hagan el favor de tener cerrados sus micrófonos en tanto no hicieren uso de la voz. Muchas gracias. Para comenzar el programa que ya obra en poder de todos ustedes, por conducto del presidente de la asociación, licenciado Sergio Fernando Eck Paredes, a quien me permito saludar afectuosamente, le cedemos el uso de la voz para darnos la bienvenida a este curso a nuestro magistrado presidente, maestro Francisco Javier Ack Ordóñez. Muchas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, señor magistrado. Muy buena tarde. Desde la sede de nuestro Tribunal Electoral local, ofrezco en principio la bienvenida al licenciado Sergio Fernández Eck Paredes, presidente de la Asociación Civil Sinergia Jurídica de Profesionistas de Campeche. De la misma manera, y con mucho respeto y afecto, saludo a mi par, el señor magistrado Carlos Francisco Witz Gutiérrez, quien en esta ocasión nos honrará como moderador. Agradezco el invaluable apoyo de nuestros secretarios de Estudio y Cuenta, la licenciada Alejandra Moreno Lezama y el licenciado William Pech Navarrete, quienes fungirán como ponentes en esta jornada de capacitación. A las y los asociados participantes, de verdad que muchísimas gracias por la confianza depositada en el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Distinguidas y distinguidos participantes, la justicia electoral cuenta con un complejo sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuya finalidad es que la ciudadanía, las y los candidatos, partidos políticos, agrupaciones políticas y en general todos los sujetos del derecho electoral cuenten con diferentes herramientas para que puedan quejarse ante un tribunal cuando consideren que el acto o resolución electoral no se ajusta a lo establecido en la normatividad de la materia. Son precisamente los medios de impugnación aquellos que sirven para modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones de la materia electoral cuando no se ajusten a las normas constitucionales, convencionales y legales. De ahí la importancia de este curso de cara a los comicios del próximo 6 de junio. Y más aún, atendiendo que el pasado septiembre el proceso electoral federal ya inició y el reciente 7 de enero el Instituto Electoral del Estado de Campeche declaró formalmente el inicio del proceso electoral local 2021. Conocer estas figuras jurídicas, sin dudarlo, es importante para quienes nos dedicamos a la abogacía y más para quienes tenemos contacto con la asignatura electoral. Dicen por ahí que todos los días se aprende, y yo agregaría, si me lo permiten, se reaprende o se desaprende. Por lo cual, sí es justo señalar en este momento que desde el Tribunal Electoral, cuando recibimos esta invitación, con entusiasmo la asumimos y la atendimos. Pues para nosotros contribuir desde nuestra trinchera al conocimiento de la materia electoral no es una cuestión ajena, es una de nuestras obligaciones e inclusive es un compromiso adquirido y, desde luego, ratificado por las y los integrantes del Tribunal Electoral. Así pues, hoy al materializar esa invitación que nos hiciere la Asociación Sinergia Jurídica de Profesionistas de Campeche, expreso en principio mi gratitud expresa al señor magistrado Carlos Witz por aceptar la coordinación de este evento. Y no menos importante es el valioso personal de su ponencia que también se sumó. Y como muestra de ese ejercicio coordinado, la y el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del señor magistrado será quienes nos ofrezcan conocimientos y experiencias, saberes que esperamos sirvan para actualizarles en las arenas electorales. No tengo más que agregar, más que la gratitud y la confianza que depositaron ustedes asociados en el Tribunal Electoral.
Que este curso sea para las mejores enhorabuenas y para el provecho de todas y todos los participantes. Muchísimas gracias por el favor de su atención. De nueva cuenta, cedo el uso de la voz al señor magistrado Carlos Francisco Witz Gutiérrez. Muy amables. Muchas gracias, señor magistrado, maestro Francisco Javier A. Ordóñez, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Muchas gracias, a sus órdenes. En este curso está conformado por 2 módulos. En el módulo 1 será impartido por el maestro William Pech Navarrete, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la ponencia 3 de un servidor del tribunal, y en él veremos los medios de impugnación en materia electoral, el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el juicio de revisión constitucional. Seguidamente, en el módulo 2, a cargo de la licenciada Alejandra Moreno Lezama, veremos de manera particular el juicio de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Este juicio es muy importante porque es muy recurrente durante todo el proceso electoral. Es un juicio que se interpone cuando hay violación o vulneración de derechos político-electorales de cualquier ciudadano, candidato, candidata, aspirante, algún cargo de elección popular o ya funcionario electo en el cargo que vea vulnerado su permanencia en el cargo, etcétera. Incluso para violación, actos o resoluciones internos de los partidos políticos por miembros o simpatizantes o miembros de dichos partidos políticos que vean violentados sus derechos al interior de los mismos. Y por último, daremos una sección de preguntas y respuestas para todos ustedes. Les suplicamos mantener cerrados sus micrófonos. El módulo 1 constará de un tiempo de duración aproximado entre 45 y 60 minutos. El módulo 2 de una media hora aproximadamente y media hora para preguntas y respuestas. Esta es la secuencia del curso. Los medios de impugnación en materia electoral están comprendidos en todo el curso, todos los que atiende el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Esto es a nivel local. A nivel federal también se tienen algunos otros medios de impugnación, como el recurso de reconsideración, que se interpone ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También existen, creo que alguno de ustedes ya tendrá conocimiento, algunos procedimientos también de tipo electoral. Estos procedimientos serán motivos si más adelante se ofrece la oportunidad y la petición por parte de ustedes de otro curso, por su amplitud, es el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador, que merecen un tiempo aparte, ¿verdad? Ahorita vamos a ver solamente lo que se refiere a los juicios en materia de impugnación en materia electoral. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al maestro William Pech Navarrete para impartir el primer módulo, medios de impugnación en materia electoral. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. No sé si se escuche. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha? Sí se escucha, William. Muchas gracias. Sí. Pues antes que nada, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco infinitamente al magistrado presidente, el licenciado Francisco, mi maestro también de la Facultad de Derecho en materia electoral, del cual aprendí muchísimo también. Al magistrado Carlos Francisco Witz por invitarme a dar esta conferencia muy importante hoy por los tiempos, sobre todo porque estamos ante un proceso electoral que ya comenzó. Y también saludo a mi compañera y amiga de ponencia, a la licenciada
Alejandra, que con ella hemos tenido muchísimos casos y de alguna otra forma algunos particulares con cierto grado de dificultad para poder estudiarlos y analizarlos. Y ya entrando de lleno a lo que es, y también agradezco muchísimo al presidente de la asociación, quien solicitó este tipo de conferencias para todos los agremiados de la asociación, que la verdad este es un elemento muy importante y que de alguna manera se trasciende, porque esto es básicamente uno de los principios de gobierno abierto que debe tener entre el tribunal y la propia sociedad, ¿no? Dar a conocer todos estos elementos, todas esas herramientas jurídicas que tienen todos los ciudadanos para poder hacer uso de ellos cuando se encuentren algún agravio o cuando se encuentren alguna lesión ante los derechos político-electorales. Ya entrando de lleno a lo que es la conferencia, quiero pedir 2 disculpas anticipadamente. La primera, llego a tener problemas en cuestiones de conectividad, por lo que para poder hacer la presentación de las diapositivas voy a tener que apagar mi camarita, pero seguiremos en la explicación a través de las diapositivas. Y una segunda disculpa por si se me llega a, pues de alguna otra forma, a olvidar, de alguna otra forma, señalar ciertos elementos ante los recursos. Recuerden que nada más tenemos, tengo un servidor, tiene 45 minutos y es algo titánico y excepcional hacer un resumen tan corto de estos medios de impugnación que de manera práctica podemos nosotros estudiarlo y sobre todo traerles a ustedes este tipo de ejercicios para que ustedes tengan, ahora sí que más que nada, los conocimientos y la experiencia que ha tenido el Tribunal Electoral y transmitírselos a ustedes a través de esta conferencia. Entonces, les agradezco muchísimo su asistencia y pues alguna participación, por favor, si tengan la amabilidad de hacerlo a lo último, como lo dijo el magistrado, Carlos Francisco Witz Gutiérrez. Al final habrá un apartado de preguntas y respuestas. A través de ellos, si tienen alguna duda de lo que un servidor va a exponer a continuación, pues con muchísimo gusto ahí lo podemos tratar. Entonces, vamos a tratar de llevar esta conferencia, esta parte que me toca a mí de una manera amena, práctica sobre todo, para que puedan ustedes entender respecto de ello. Entonces, procedo a apagar mi cámara y a compartir con ustedes las diapositivas para que nosotros podamos tener, ahora sí que no haya una fluctuación en lo que es el Internet y pues de alguna manera tengamos todo lo que es de una manera directa. Voy a compartir mi pantalla. ¿Alguien me podría confirmar, por favor, si puede ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar primero sobre los medios de impugnación. ¿Qué es un medio de impugnación? Los medios de impugnación precisamente son los mecanismos administrativos y jurisdiccionales que tienen las personas para hacer valer presuntas violaciones. Lo estoy hablando de manera genérica porque tanto puede haber medios de impugnación en cuestiones administrativas como en cuestiones electorales. Entonces, los medios de impugnación vienen a ser las herramientas jurídicas por las cuales los ciudadanos que se ven agraviados o en algún momento se sienten lesionados de sus derechos pueden hacer uso de estas herramientas para ir ante una autoridad jurisdiccional o administrativa a que le hayan o le den la impartición de justicia como debe de ser o como se establece la ley. Ahora bien, hablando sobre los medios de impugnación en materia electoral, estos tienen una precisa relevancia en la materia porque a través de ellos vamos a garantizar que los actos o resoluciones de las autoridades electorales o partidos políticos, en este caso, hablando de autoridades electorales, pues estamos hablando tanto del Instituto Nacional Electoral como el Instituto Electoral Local y también sus organismos internos. Y los partidos políticos, al igual que ellos como entes públicos, tienen al interior también sus organismos y todo esto pues deben de estar apegados al principio de legalidad y de constitucionalidad como lo establece la propia ley. En caso de dar definitividad o a los actos y las etapas del proceso electoral,
así como proteger los derechos políticos de la ciudadanía. Aquí me voy a detener un poquito, porque básicamente la estructuración de los medios de impugnación en materia electoral básicamente se centra a la protección y a la amplificación de los derechos político-electorales, que básicamente están ligados a lo que son los derechos humanos. Precisamente en el año 2014 hubo una reforma a gran escala, una reforma constitucional, a través de la cual se da esta evolución de los derechos y sobre todo en materia electoral. Me quiero centrar en dos puntos. Uno, en esta reforma se habló de dos principios rectores del principio pro persona: el derecho de votar y de ser votado. En esos dos principios tenemos que también se postularon otros principios constitucionales como el principio de paridad, el principio de alternancia y otro que ha sido también boga de todos, el de reelección, que es uno de los temas que pues será para otro futuro, otra charla, otra conferencia. En ese sentido, cuando se dan este tipo de reformas y se inmersan o se agregan estos principios constitucionales, podemos tener en cuenta que ahora la maximización de los derechos políticos va hacia acciones afirmativas, que ha sido también criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante estas acciones, pues básicamente se conforman los tribunales electorales y en base a ello ya tenemos nosotros la materia por el cual se van a dirimir los conflictos y básicamente se centra en estos, en los derechos político-electorales. Cuando hablamos de los derechos político-electorales, hablamos de una gama, una diversidad amplia de estos derechos, que la verdad, en la experiencia, siempre aparece algo novedoso en la práctica y en el estudio y en el análisis de estos derechos político-electorales. Vamos a seguir, no me quiero parar muchísimo en esto porque tenemos muy poco tiempo. Me gustaría acá centrarme en tres puntos. Las características especiales de los medios de impugnación. Vamos a ver que hay tres elementos a establecer en los medios de impugnación de manera genérica: la definitividad, la ausencia de efectos suspensivos y la plenitud de jurisdicción. La definitividad. La definitividad, este elemento o esta característica de los medios de impugnación nos dice básicamente o establece el criterio de que tiene como finalidad dar firmeza y, como lo dice la palabra, definitividad a los actos y resoluciones emitidas por las autoridades electorales. Llámese Instituto Electoral, llámese consejos distritales, consejos municipales del Instituto Electoral, y también estamos hablando de las entidades partidísticas, es decir, los partidos políticos. Especialmente esto se da por las etapas de un proceso electoral. Recuerden que nuestro proceso electoral, la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, nos habla de ciertas etapas que se deben de respetar durante este proceso. Me voy a salir un poquito, creo que estas etapas las puse por acá. Aquí está, miren. Estas etapas las vamos a ver en el artículo 345 de la Ley de Instituciones. La primera etapa es la preparación de la elección, la segunda es la jornada electoral, la tercera son los resultados y declaraciones de validez, la cuarta el dictamen y declaración de validez de la elección de la gobernatura. Así lo establece nuestra ley electoral local y esas son las etapas que hay que darle definitividad a cada una de ellas. Y como ustedes pueden ver en el cuerpo gramatical de los mismos, nos establecen el inicio y la conclusión de cada una de ellas. Entonces, por eso se llama definitividad, porque los medios de impugnación se deben de alguna otra forma establecer respecto de las etapas en que se están o se dieron o se vulneraron los derechos político-electorales de las personas. Entonces, otro de los elementos que nos establece la definitividad es precisamente agotar todos los medios o herramientas jurídicas que establezcan, ya sea en la ley electoral, o ya sea, o háblese también de los reglamentos internos o estatutos de los partidos políticos. Porque la definitividad nos dice también que son las etapas que se deben de agotar antes de entrar al poder, a un órgano jurisdiccional, antes de entrar a los medios o recursos jurídicos que establece la ley, que son competencia de este tribunal electoral.
Entonces, nos ha tocado, en muchísimos casos, de que a veces las partes, los licenciados o los ciudadanos o algunos militantes que se ven afectados en sus derechos político-electorales, impugnan directamente ante el Tribunal Electoral. Por ejemplo, yo les puedo platicar ahorita de que a un militante lo hayan expulsado y que de alguna manera van directamente ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, y cuando sucede eso, pues nosotros tenemos que analizar la definitividad de los actos. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que precisamente en los estatutos de los partidos, llámese X o llámese Y, pues ellos establecen un cierto proceso o unas ciertas etapas que también deben cumplir los militantes para poder impugnar aquellos actos que le causan molestias. Y en ese entonces, pues básicamente lo remitimos a los partidos políticos para que a través de sus órganos internos, llámese una comisión de justicia, llámese una comisión de honor, llámese una comisión de ética, etcétera, etcétera, tengan que analizar primeramente el caso, analizarlo y emitir una resolución. Y si el militante no se encuentra satisfecho con lo que se dice en esa resolución, pues ahora sí, ya que agotó ese proceso interno entre los partidos políticos, pues ya puede hacer presencia y uso de las herramientas jurídicas para que el Tribunal Electoral pueda tener competencia en ese sentido de conocer el asunto que el militante quiere hacernos llegar. Entonces, ese tipo de etapas de definitividad se tienen que dar. Hay casos de excepción, ojo, hay casos de excepción que se puede pedir el per saltum, ya sea ante nosotros o ante la propia autoridad federal, llámese Sala Regional Jalapa, llámese Sala Regional, Sala Superior. Y cuando decimos Sala Regional Jalapa es porque como se divide nuestro país en diferentes circunscripciones, pues el estado de Campeche corresponde a la circunscripción que está en la sede de Jalapa, Veracruz. Bueno, entonces, ante estas circunstancias, el per saltum es traducido al español o a los términos que podemos usar de manera habitual. Per saltum significa el salto de instancia, que significa por algún hecho que pueda lesionar gravemente o realizar actos de difícil reparación. Entonces es ahí cuando la autoridad, ya sea local o federal, puede intervenir directamente para poder analizar el caso y emitir una sentencia correspondiente. Entonces, este tipo de saltos, este tipo de elementos que estamos hablando de la definitividad, son muy importantes al momento de presentar un medio de impugnación, porque básicamente se da este tipo de elementos que se da. También podemos hablar, por ejemplo, cuando el Instituto Electoral, a través de uno de sus órganos, o precisamente uno de sus órganos, emite un acuerdo o un acto, pues básicamente a veces por la falta de conocimientos respecto de las herramientas jurídicas que pueden haber para poder impugnar, pues se van directamente ante el Tribunal Electoral cuando pueden hacer otros medios que puedan presentarse directamente ante el Consejo Electoral del Instituto Electoral. Recuerden que a veces los órganos pueden ser revisados, los actos de los órganos internos del Instituto Electoral pueden ser revisados por la autoridad máxima, que en este caso es el Consejo. Entonces, este tipo de actos o elementos o características especiales de los medios de impugnación en referencia a la definitividad, tenemos que agotar cada uno de los pasos antes de llegar al órgano jurisdiccional local o en su caso al órgano jurisdiccional federal. Otro de los elementos que hay que hacer hincapié es la ausencia de efectos suspensivos. En materia electoral y precisamente en los medios de impugnación no se pueden alegar o no se puede pedir la suspensión del acto como sucede ya sea en derecho administrativo o precisamente en el juicio de amparo, que ahí sí se puede dar la suspensión del acto. Aquí, ¿por qué no se puede dar la suspensión del acto? Imagínense que estamos en un proceso electoral y tengamos que decir, se suspende la etapa de la jornada electoral porque hay un medio de impugnación. Y precisamente tendríamos que esperar hasta que se emita sentencia para retomar otra vez la jornada electoral. Sería algo ilógico, sería algo antijurídico, puesto que ya la ley establece etapas fijadas por fechas y por tiempos. Entonces, no puede haber efectos suspensivos
En este caso, un medio de impugnación en esta materia no provoca la suspensión del acto. No se detiene el proceso hasta que se resuelva el asunto de manera definitiva, como les venía diciendo. Lo que se busca es que se resuelva de una manera pronta y expedita para que se pueda, si hay algún derecho que esté vulnerado, pueda haber la restitución del mismo y en este caso pueda ejercerlo. También cabe aclarar, y esto porque nos ha pasado muchísimo en el Tribunal Electoral, que las sentencias que emite el Tribunal Electoral no pueden ser recurridas por el juicio de amparo. Recuerden que hay elementos que también implican en el análisis de la procedibilidad y análisis del juicio de amparo, y una de ellas son en materia electoral que no tiene elementos para que la autoridad federal pueda entrar ante un juicio de amparo a analizar nuestra sentencia. Esto lo digo porque han habido muchísimos casos, muchísimos abogados en los cuales han recurrido las sentencias que emitimos a través del juicio de amparo y pues por lógica los tribunales federales lo han desechado por esas mismas circunstancias. Entonces, este es un punto aclaratorio para ustedes. En juicio de amparo tampoco procede el análisis en materia electoral. Asuntos en materia electoral. Y la plenitud de jurisdicción. ¿Qué significa esto de la plenitud de jurisdicción? Perdón, también quiero aclarar que aquí en estas diapositivas, eso de los efectos de la ausencia de los efectos suspensivos, los tengo ahí marcados en los artículos para que ustedes lo puedan de alguna u otra forma buscar y leer básicamente lo que nos dice ese artículo, ese precepto normativo, para no, ahora sí, debido al poco tiempo, para no, ahorita no nos daría, sería muy retardado leerlos, entonces mejor se los pongo ahí para que ustedes lo puedan consultar y de alguna manera si les sirve para que puedan ustedes hacer su argumentación y su fundamentación respecto de ello. La plenitud de jurisdicción, ahí les marco que es el artículo 88.1 de la Constitución local y el artículo 621 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, mejor conocida como el IPEC. ¿Qué es la plenitud de jurisdicción? Pues básicamente tanto la Constitución como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral que podrá analizar estos asuntos, que podrá analizar, que podrá resolver y sobre todo restituir a los derechos que se puedan ver vulnerados. ¿Y cuáles son los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral? Pues son la de modificar, revocar o confirmar los actos impugnados. Cabe recalcar que de forma local las sentencias que se emiten son definitivas. Ojo, en materia local son definitivas por ser una autoridad terminal a nivel local. Esto implica que el tribunal tiene atribuciones para sustituir a la autoridad responsable y en su caso, a través de una sentencia, poder restituir la violación legal que se pueda analizar o se pueda ventilar. Por eso se habla de plenitud de jurisdicción. Repito, la plenitud de jurisdicción pues es básicamente una atribución que tiene el tribunal en la cual si se de alguna manera actualiza alguno de los agravios, puede sustituir a la autoridad responsable que emitió el acto y en su caso a través de una sentencia, ahora sí que restituir los derechos o las violaciones en un momento dado que se hayan violado la ley electoral o la constitución, ya sea local o federal. En este caso, es lo que le vamos a denominar nosotros plenitud de jurisdicción. Esas son las características. Hay más características, pero para lo que es el día de hoy, esas son las más importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar los medios de impugnación. Este es otro punto de lo que les quería llegar con respecto a lo de la definitividad y sobre todo al momento de emitir nuestras resoluciones. El artículo 631 tenemos que tener muy en cuenta eso y nos dice que al momento de resolver las impugnaciones relativas a los asuntos de partidos políticos, nosotros como autoridad debemos de considerar que el partido político es una entidad de interés y su conservación, ojo, su conservación de la libertad de decisión política, su derecho a la autoorganización y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. ¿Qué significa eso? Que nosotros
no podemos meternos más allá de su autoorganización. Por eso es lo que les decía desde un principio. Aquí impera la definitividad. Aquí debemos nosotros decir como Tribunal Electoral, primero tu partido político analice el asunto a través de tus órganos especializados y ya emite una resolución. Y en base a esa resolución, nosotros es lo que vamos a analizar y atender. Por eso es muy importante también abocarnos a este artículo 631, sobre todo en esta característica especial. Vamos a hablar rapidito ahorita de las reglas comunes aplicables a los medios de impugnación en materia electoral. En estas reglas, pues les puse acá unas principales, como es la procedencia, la competencia, los plazos, tenemos los requisitos para presentación de las demandas y tenemos la improcedencia, el sobreseimiento, las partes que intervienen, la legitimación y la personería. Yo a este grupo le podría poner el primer paso, el primer elemento para analizar un medio de impugnación. Claro, hay una segunda etapa, un segundo grupo, un segundo paquete en la cual se ven inmersas las pruebas, el trámite, la sustanciación, las figuras procesales como la acumulación, la escisión. También podríamos ver en ese grupo las sentencias, las notificaciones y su cumplimiento. Pero eso ya es otro, sería tema de otro curso, de otro taller. Lo que me voy a invocar precisamente para el estudio de este curso, para que ustedes puedan tener un conocimiento amplio de qué son los medios de impugnación, lo clasifiqué de esta forma, en que sería la procedencia, la competencia y lo que se ven en pantalla, y precisamente por los tiempos solo me voy a abocar a 3 elementos de estos, que son muy importantes a analizar para los abogados, que son los plazos, los requisitos para la presentación de las demandas y sobre todo la improcedencia y sobreseimiento. Este es un elemento muy importante que les pido de favor, que si tienen alguna duda, por favor al final lo hagan, porque hemos tenido muchísimos casos respecto de que hay muchos abogados o hay muchos militantes o ciudadanos o partidos políticos o hasta la propia autoridad que no entiende sobre cómo aplicar el cómputo de los plazos y sobre todo cómo llevar a cabo el día, podemos decirle, para interponer el cierto medio de impugnación. Para empezar, quiero hablar de los plazos y acá hay un elemento que tenemos nosotros que tener en cuenta. El artículo 641 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, primero nos dice 3 cosas a entender sobre los plazos. Primero, que todos los medios de impugnación tendrán que presentarse dentro de los 4 días. Son 4 días que tenemos los abogados, que tienen los militantes, que tienen los ciudadanos, que tienen los partidos políticos, etcétera, etcétera, para interponer algún medio de impugnación, llámese el JDC, que es el juicio ciudadano, llámese juicio de inconformidad, revisión, cualquiera que sea. Tenemos 4 días. ¿Cuándo se van a empezar a computar? Tenemos 2 hipótesis a establecer. 1, ojo, cuando se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada. Y 2, cuando se hubiere notificado. O sea, son 2 elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de alegar los 4 días en los plazos. Cuando se tenga conocimiento o cuando se hubiera notificado. Acá tenemos una pequeña regla. Si el acto, ojo, si el acto se realizó a las 15 horas del domingo, entonces sus efectos tendrá el día siguiente. En este caso, como son 4 días, no nos hablan de horas, entonces los días comienzan a partir desde las 0 horas hasta las 24 horas. Entonces, tenemos el lunes, nuestro primer día, que empieza a partir de las 0 horas. Ojo, a veces nuestras sentencias hablan de horas, no hablan de días. Y vamos a ver cómo se computa esto, si son días hábiles, si no son días, si son días, todos los días son laborables, etcétera, etcétera. En primer lugar, vamos a ver cómo se maneja esto de los 4 días. Si el domingo la autoridad o el partido político emite alguna resolución o un acto a las 15 horas, pues no se va a computar el lunes, el primer día a las 15 horas. Recuerden que se manejan por días. Entonces, a las 0 horas del lunes empieza a correr nuestro plazo. Entonces, tenemos lunes, martes, miércoles y el jueves hasta las 24 horas, mejor dicho, a las 11:59, tienen o tenemos todos para presentar algún medio de impugnación. Se presenta
001 del viernes, ya es extemporáneo. Si se presenta 24-00-15, se encuentra extemporáneo. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de circunstancias. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver algunos casos prácticos para ver cómo se da la computación de los plazos en esta materia, que son muy, muy importantes para el conocimiento de nosotros. Voy a poner varios casos para que esto quede claro, porque sí, en otras circunstancias, en otras conferencias, sí los abogados a veces se confunden en el momento en que se dan este tipo del cómputo de los plazos y sobre todo cómo se van a tener. Para computar los plazos influyen muchísimas circunstancias. Desde que si estamos dentro de un proceso electoral hasta el hecho de que no estamos en un proceso electoral. La ley básicamente especifica que cuando estamos en proceso electoral, todos los días y todas las horas son hábiles. Llámense sábado y domingo, días inhábiles, y será de 0 horas a 24 horas. Es decir, el Tribunal Electoral estará trabajando las 24 horas por los 7 días, dure lo que dure el proceso electoral. Entonces, bajo esas circunstancias, es uno de los elementos que hay que tener en cuenta al momento de impugnar. Y cuando no estamos en proceso electoral, o sea, que estamos en intermedias, cuando no hay un proceso electoral, la ley es muy clara. Los días y horas se computarán como si fueran hábiles, es decir, de lunes a viernes, tomando en cuenta los días inhábiles y horarios de labores, que en este caso lo pueden ustedes consultar a través de la ley orgánica y el reglamento interno del Tribunal Electoral, pues es de 8 a 15 horas. Entonces, bajo esas circunstancias, el abogado, el militante, el partido político o llámese cualquier otra persona que se encuentra agraviada en sus derechos, tiene que tomar en consideración estos dos elementos. Acá tenemos un caso, les voy a poner un caso, es ficticio, es algo que pues de alguna u otra manera se ha tomado de otros casos que ha pasado en el tribunal y pues ahorita lo replico con ustedes para que tengamos en consideración el cómputo de los plazos. Para empezar, voy a explicarles el caso. Tenemos que hay una segunda regidora del municipio de Selchacán. Ustedes enfóquense en una mujer que es regidora, segunda regidora del municipio de Selchacán. Pide permiso, ojo, pide un permiso o una licencia temporal para ausentarse por un mes. Es decir, este permiso lo pide el día 1 de diciembre del 2002. Y se debería de acabar el 30, antes del 30 o el mero 30 de diciembre o el 31, depende de cómo se lo hayan otorgado, pero en este caso, como estamos pidiendo un mes, 30 días, sería hasta el 30 de diciembre del 2002. Entonces, estamos hablando de que una regidora pide 30 días de licencia temporal por asuntos personales. ¿Qué pasa? Que resulta que el día 14, vamos a ponerlo, fijarlo acá en pantalla, el día 14, pues ella ya resolvió su problema personal y ella decide reintegrarse otra vez al consejo edil, al organismo edil, que en este caso es el cabildo, y el día 14 emite un oficio para reincorporarse a sus labores. Pues resulta que es hasta el día, vamos a fijar el día 17, en que el presidente municipal, vamos a ponerlo un color, el día 17, el presidente municipal del ayuntamiento de Selchacán, repito, es un ejemplo ficticio. El 17 le dice a la regidora, a la ciudadana, que no puede reintegrarse como segunda regidora en virtud de que no se ha cumplido el día 30 su licencia temporal y ella tiene que, de alguna otra forma, cumplir esos 30 días. Fíjense que acá, aparte de esto, ella se da cuenta de que ya pasando estos días, no se le paga su quincena, no se le paga sus retribuciones económicas inherentes al cargo. Claro, pide la licencia con goce de sueldo, se lo permiten en el cabildo, y pues precisamente se da cuenta ella que hasta el 15 no le dan sus retribuciones económicas.
Entonces, ¿qué es lo que pasa a ella? Que ella se siente que se le vulneraron sus derechos de alguna otra forma. Para empezar, muchos dirían, o otros abogados dirían, pues ¿sabes qué? Demanda en materia laboral, porque estás hablando de que te deben de dar otra vez el cargo y sobre todo porque estás hablando sobre cuestiones económicas. Para eso hay un criterio también de la sala superior y hay un criterio de los tribunales de las salas regionales de Jalapa, en el cual consideran que por el simple hecho de que es un cargo de elección popular que fue elegida a través del voto de los ciudadanos, esto corresponde a materia electoral y por lo tanto es un derivante del derecho de ser votado y de ocupar el cargo, en su vertiente de ocupar el cargo, y es una extensión más de un derecho humano. Entonces, bajo esas circunstancias, eso nos da la competencia como tribunal para conocer de entrada este medio de impugnación. Entonces, ¿cuándo? Y otra circunstancia que yo les puedo añadir, ella trata de meter su impugnación y lo presenta el día 4 de enero. Vamos a ponerlo con rojo. 4 de enero, presenta su medio de impugnación. De entrada, cuando venga la autoridad a presentar su informe circunstanciado, lo primero que va a decir fue hacer una causal para que lo desechen por ser extemporáneo, porque dice, la ley es muy clara, son 4 días. Yo le notifiqué el 17 con un oficio de que no podía reincorporarse a sus labores y por lo tanto, según el cómputo, debió de haber sido 18, 19, 20 y 21. El 21, dice la autoridad, vamos a ponerlo con otro color. A ver si no lo revuelvo, ¿eh? Vamos a ponerlo con otro color. Espero que se pueda entender. El 17, voy a retomar otra vez. La regidora presenta una licencia temporal el 1 de diciembre. Ella resuelve sus problemas, se quiere reincorporar el 14 de diciembre, presenta un oficio donde dice que quiere reincorporarse. Es hasta el 17 de diciembre donde el presidente municipal le dice que no se puede reincorporar y ella presenta el 4 de enero su medio de impugnación. En primer lugar, porque podemos decir de que se le están atropellando sus derechos. En segundo lugar, el presidente no es la autoridad competente para poder emitir un oficio y negarle ese derecho, sino que precisamente tiene que ser el cabildo. Entonces, bajo esos agravios, ella presenta el día 4 de enero su medio de impugnación. Cuando viene la autoridad a darnos el informe circunstanciado, ella nos presenta un apartado de improcedencia del medio de impugnación basándose en la extemporaneidad del mismo, porque a consideración de la autoridad debió de haberse presentado el 21 de diciembre el medio de impugnación. Vean cómo está ahora sí revuelto todas estas circunstancias. Y acá, para poder entender y analizar muy bien, hay muchos elementos a analizar sobre la extemporaneidad y sobre cómo se debe de computar los plazos. En primer lugar, aquí ya les había leído el artículo, y el artículo 345 nos dice, el mes de septiembre del año previo al proceso electoral, 2021 es proceso electoral, mes de septiembre de 2020, debe de comenzar el proceso electoral. Entonces, si estamos ante la disyuntiva de que en el 2020, me puse 2002, perdón, 2020, que en el 2020 ya estábamos en proceso electoral, eso significa, a consideración de la parte promovente, de que todos los días, perdón, a consideración de la parte o de la autoridad responsable, que todos los días y horas son hábiles. Por eso ella hace el cómputo de los sábados y domingos, para que haga el cómputo de los 4 días. Máxime que la promovente alega de que no se le puede dar extemporaneidad porque vamos a presentar ahorita el calendario laboral del Tribunal Electoral y dice que supuestamente nosotros salimos el 17 de diciembre. El 17 de diciembre. Por eso ella tuvo el atrevimiento de irse hasta el 4 de enero para presentar el medio de impugnación. Por eso, este es algo que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta los abogados,
porque a veces las circunstancias pueden hacer que la propia autoridad jurisdiccional emita acuerdos para poder establecer los tiempos en que deben recibir los medios de impugnación. En este caso, como ustedes sabrán, estamos ante la pandemia, ante lo que es la propagación del virus SARS-CoV-2, mejor conocido como el COVID-19, y en base a eso, el Tribunal Electoral emitió un acuerdo, aquí los voy a poner, donde se establece precisamente que a partir, con fecha 8 de diciembre, se va a tomar en cuenta, se van a continuar las labores de atención al público durante los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. Entonces, y acá tú ya nos especifica en horarios de 8 a 15 horas. Entonces, ¿qué podemos entender de estas circunstancias? Primero, que no se puede tomar en consideración lo vertido por la promovente en el sentido de que estamos en vacaciones porque hubo un acuerdo de por medio donde se habilitaron todos los días de diciembre, a excepción del 25 y del 1 de enero, para que se pueda trabajar y por lo tanto los plazos jurídicos o los plazos legales siguen corriendo. Otra cosa que hay que tomar en consideración en este caso importante es que en el diciembre de 2020 no se puede decir que estamos en proceso electoral. ¿Por qué? Porque les voy a presentar lo que dijo el Congreso del Estado de Campeche en su artículo, en la reforma de la Ley de Institución y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en su decreto número 135, que el proceso electoral que corresponde al 2020-2021, iniciará el mes de enero del 2021. Ojo. Por lo tanto, lo alegado por lo que es la autoridad resulta infundado. Por lo tanto, no se puede tomar en cuenta sábados y domingos, como él alega en su informe circunstanciado. Entonces, recapitulando, tenemos, no estamos en proceso electoral. Bueno, en diciembre del 2020 no se estaba en proceso electoral. Hubo un acuerdo por parte del Tribunal Electoral en el cual los plazos seguían corriendo y por lo tanto el cómputo de los mismos seguían siendo normales. Entonces, si la persona, en este caso la segunda regidora, tuvo conocimiento o le notificaron del oficio el 17 de diciembre, tenemos entonces que el 18 es su primer día, el 21 su segundo día, el martes 22 y el miércoles 23 fue su último día para impugnar el medio o hacer uso de los recursos jurídicos para impugnar el acto que se le está dando o se le está haciendo molestia. Entonces, ni tanto la autoridad como la parte agraviada estaban en lo correcto, los dos estaban en una interpretación incorrecta de las circunstancias y bajo estas premisas nos han pasado muchísimas cosas que se han tenido que tomar en cuenta y hacer un análisis exhaustivo para poder explicarles a las partes el por qué sí puede ser extemporáneo, el por qué no puede ser extemporáneo. Tenemos otro caso que también ha sido muy recurrido en el tribunal, y esto ya es por parte de la tramitación de las autoridades. Recuerden que ahora sí, la ley establece que para hacer lo que es la publicitación del medio de impugnación, recuerden que uno de los elementos para poder interponer el medio es presentarlo ante la autoridad responsable que emitió el acto o la resolución. Es decir, si yo como militante me notifica el Partido Dorado el viernes 18, vamos a ponerlo acá, el viernes 18, si me notifica de que fui expulsado por ciertos actos, yo tengo, por ejemplo, 4 días para impugnar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Yo impugno el jueves. Entonces yo lo presento ante la autoridad responsable, que en este caso sería el Partido Dorado, y por obligación, como lo establece la ley, el Partido Dorado tiene la obligación de publicitar el medio de impugnación como uno de los trámites antes de remitirlo al Tribunal Electoral. Para ello, la ley nos dice que serán 72 horas de publicitación y 48 horas para remitir todas las constancias al Tribunal Electoral.
Es decir, en el caso que les estoy especificando, a veces las autoridades hacen lo mismo. Estas circunstancias toman el 25, el 26 y el 27. Es decir, que lo publicitan ya sea el 25 y retiran la publicitación el día 27. Y 48 horas que se le da a la autoridad para que remita las constancias al tribunal, viene presentando ante nosotros el día martes 29. ¿Qué es lo que pasa con estas circunstancias? Que también hay una interpretación errónea de lo que es la ley. ¿Por qué? Recuerden que cuando no estamos en proceso electoral, todos los días y todas las horas son hábiles. Entonces, las autoridades toman sábado y domingo, que es algo incorrecto para hacer la publicitación. Por lo tanto, esta publicitación, máxime, que si no hubo ni un tercero interesado, puede ser de alguna manera ilegal. Entonces, bajo estas circunstancias, lo que tiene que hacer la autoridad es publicitarlo el 25, dejar correr el 28 y el 29 retirar la correspondiente cédula para que el jueves 31 de diciembre nos remita a nosotros el expediente electoral correspondiente. Entonces, recapitulamos todo esto. Hasta diciembre de 2020 no nos encontrábamos en proceso electoral, por lo tanto, todos los días y todas las horas eran computables de forma hábil. Una vez entrando a enero del 2021, con la primera sesión del Consejo, ya estamos en proceso electoral. Ahora sí, al día de hoy ya estamos en proceso electoral y por lo tanto, el cómputo de los días y horas serán, ahora sí que hábiles todo, sábados, domingos, días hábiles, de las 0 horas hasta las 24 horas. Estamos ahora sí de 24 por 24 por cualquier medio de impugnación. Entonces, este es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta bajo estas circunstancias. Otro elemento que también quiero recalcar, que ha sido muy, pero muy dado en el Tribunal Electoral, es el momento en qué momento se va a computar el plazo. Ya decíamos en la diapositiva que el artículo 641 nos da dos hipótesis. Uno, cuando se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, y dos, cuando se hubiese notificado. Pues es fácil. La dos es fácil. Cuando hay una notificación, una cédula de notificación de por medio, pues es un documento que ya certifica básicamente en qué momento se le dio a conocer a la persona del acto que es agraviado o es el acto de molestia. Y en ese no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando estamos ante la primera hipótesis? Cuando se tenga conocimiento, cuando el promovente diga, pues es que yo al mes me di cuenta de que tenía una resolución, etcétera, etcétera. Acá hay una jurisprudencia que las comparto con ustedes, que la tienen que tomar en cuenta, que dice, el conocimiento del acto impugnado se considerará a partir de la presentación de la demanda, salvo prueba plena en contrario. En el criterio citado se determina que cuando no existe certidumbre sobre la fecha en que el promovente de un medio de impugnación electoral haya tenido conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquella en que presente el mismo, como ocurre en el presente caso que les voy a explicar. Por ejemplo, si la autoridad, el partido político, le notifica a un militante de que está expulsado, y ya ven que ahorita por lo de la pandemia, todo es a través de correo electrónico, resulta que yo me entero hasta el 4 de enero que yo digo, pues voy a abrir mi correo electrónico y me doy cuenta de que hay que hay una resolución donde me expulsan a mí como militante. Entonces, a mi consideración, yo me doy cuenta o me hago del conocimiento el día 4 y tengo que presentar mi medio de impugnación a los 4 días como establece la ley. Entonces, si cuento mis 4 días, sería hasta el viernes 8 de enero. Vamos a ver. Presento yo mi medio de impugnación y resulta que la autoridad del partido político me dice, ¿sabes qué? Está extemporáneo la presentación del medio de impugnación porque yo te notifiqué a partir del 1 de diciembre a través del correo electrónico
y según los cálculos y tomando en consideración lo que dice la ley electoral local, tu término se venció el día 8 de diciembre. Y acá viene pues un debate. ¿A quién le debemos tomar en consideración? Si a la autoridad que hizo la notificación a través del correo electrónico a partir del 1 de diciembre, o tomamos en consideración lo que dice el agraviado, que tuvo conocimiento del mismo por correo electrónico a través del día 4 y según el cómputo de ellos, su término fenecía el 8 de enero del 2021. Este es un elemento muy importante y que se ha pasado, ha sido uno de los elementos más recurridos en las sentencias ante el Tribunal Electoral. Y precisamente haciendo alusión a este criterio jurisprudencial que nos dice que la autoridad, en el caso de nosotros, Tribunal Electoral, vamos a tomar en cuenta que el agraviado tuvo conocimiento del acto impugnado a partir de la presentación de la demanda. Es decir, que para que nosotros tengamos en cuenta que es válido esa fecha en que presentó la demanda, pues el actor, o en su caso los abogados, que son sus representantes legales, tienen que justificar, sobre todo, el por qué lo presentó el día 8. Claro, tiene que hacer alusión de que básicamente tuvo conocimiento a través del correo electrónico el día 4 de enero. Y en base a eso, ante la duda, el mismo criterio jurisprudencial nos dice que ante la duda tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el agraviado por el principio de acceso a la justicia y sobre todo por maximizar los derechos pro persona, en este caso, los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? A contrario sensu, si la autoridad de alguna u otra forma establece que le notificó no solo por el correo electrónico personal del promovente, sino que también de alguna manera notificó por estrados del partido político y sobre todo hizo uso de la mensajería o paquetería especializada, llámese DHL, llámese estafeta, etcétera, y lo remitió para su conocimiento a la autoridad, al promovente o al ciudadano o al militante. En este caso, lo que hace la autoridad es cerciorarse y sobre todo constatar de que con esa fecha hizo la notificación debida del medio de impugnación. Bajo esas circunstancias y bajo esos elementos, es dable a decirle a la autoridad que tiene razón y de que hizo todos los procedimientos y las justificaciones necesarias para hacer de conocimiento al promovente, en este caso al militante, sobre la resolución que se impugna. Bajo esas circunstancias, ya no es dable a decirle al promovente que se justifica estas circunstancias. Pero, les digo, muy difícilmente a veces la autoridad nos justifica esta parte. Muy difícilmente la autoridad nos dice que usó todos los medios necesarios. Hasta el día de hoy no se ha podido que la autoridad nos justifique, ya sea que le haya llamado por teléfono y le diga, ¿sabes qué? Ya te mandé un correo donde te mando la sentencia, o te mando un WhatsApp, o en su caso, ¿sabes qué? Te mandé tu correo electrónico. O sea, no se ha habido todos estos elementos que de alguna manera creen convicción, pues en el caso de nosotros como juzgadores, cree la convicción de que la autoridad verdaderamente hizo todo este proceso de notificación que se requiere para tener certeza de que lo hizo en ese día. Cabiendo la duda, en este caso, sobre el promovente, pues nosotros siempre hemos dado la razón al promovente de que tuvo conocimiento hasta el día, en este caso que estamos poniendo, que tuvo el día 4 de enero conocimiento del mismo. Entonces, esas son las excepciones que podemos tener al momento de establecer los medios de impugnación. Entonces, tenemos otros. Ahora vamos a establecer los requisitos de los medios de impugnación. Esto lo vamos a encontrar precisamente en el artículo 642 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y nos dice que los medios de impugnación, como les venía diciendo desde un principio, deberán presentarse por escrito con copia simple de los mismos y de los anexos que se acompañen, algo muy importante, ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnada. ¿Y cuáles son los elementos que se van a presentar? Pues son los siguientes: hacer constar el nombre del actor,
señalar domicilio para recibir notificaciones y en su caso a quien en su nombre las pueda hoy recibir, acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad del promovente, identificar, algo muy importante es esto, identificar el acto o resolución impugnada, mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basan las impugnaciones, ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición de los mismos y hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente. De la experiencia que yo he tenido en años anteriores, y les digo a partir del 2005 al 2010, un servidor tuvo la oportunidad de trabajar en los juzgados electorales y en la sala electoral. Uno era muy dado a que si no se ponía en un momento dado el nombre del actor, o que no había la firma autógrafa, o que no hubo las pruebas, o en su caso no hubo domicilio, lo que se procedía es desecharlo. Hoy en día, en el 2011, con la reforma constitucional y el 2014 sobre todo, se hace muy renuente lo que es el principio de acceso a la justicia, en el sentido de que la autoridad tiene que tomar y hacer amplitud de este principio para poderle otorgar el derecho de poder, pues de alguna manera que su asunto sea ventilado por una autoridad jurisdiccional. Bajo esa premisa, si faltara alguno de los elementos que les he estado platicando, pues la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de requerirle a la parte que subsane esos errores en la demanda. En este caso no podemos nosotros desechar una demanda si no tiene la firma autógrafa, puesto que ya hay criterios jurisprudenciales que también soportan esta decisión. Al igual de que hay algún momento en que no se pueda identificar el acto o resolución, hay jurisprudencia que nos dice que de la lectura global de los agravios o de los hechos, podemos nosotros como autoridad percatarnos qué es lo que quiere dar a entender el promovente o en su caso la parte actora. Entonces, bajo estas circunstancias se han creado criterios jurisprudenciales, se han estructurado ciertos criterios para poder maximizar los derechos y sobre todo el principio de acceso a la justicia para que todos los ciudadanos, militantes o que se encuentre agraviado pueda tener el acceso al mismo, sobre todo para subsanar todos estos hechos. ¿Qué pasa con la improcedencia y el sobreseimiento? Les dejo los artículos, no me voy a centrar en especificar cada uno de ellos, pero les dejo los artículos que está del 645, 646 y 647 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. En este caso solo me voy a centrar en uno que también ha sido muy socorrido en nuestro tribunal y creo que esto se debe mucho a la falta de conocimiento, a la falta de saber cómo se debe de presentar el medio de impugnación. Si nosotros analizamos con anterioridad qué nos dice el artículo 642, nos dice que los medios de impugnación deben presentarse ante la autoridad u órgano partidista señalado. Es decir, que si el Partido Dorado emitió una resolución, es ante él quien debo de presentar el medio de impugnación. No lo debo de presentar ante su órgano de afiliación, ni tampoco lo puedo presentar ante su órgano de equidad y género, porque en este caso sí sería de alguna manera tajante la ley, en el caso de que sería improcedente, porque se está presentando ante una autoridad que no es quien emitió el acto partidista o el acto de molestia. En este caso, ha pasado mucho que en el Tribunal Electoral los militantes, las personas, a veces los partidos políticos que se ven vulnerados en sus derechos, presentan directamente el medio de impugnación ante nosotros. Que de una interpretación gramatical podemos decir, pues sí, cierto, no se está presentando ni ante la autoridad correspondiente, partido político, sino lo están presentando ante nosotros. Y como tal, se puede determinar que nosotros, la presentación del medio ante nosotros, se podía inferir de que es ante una autoridad distinta a la que emitió el acto de molestia. En ese caso, pues, les vuelvo a recalcar, en amplitud de los derechos humanos y en el ejercicio del principio de acceso a la justicia, se ha emitido se han emitido diversas jurisprudencias. Vamos a tomar en cuenta primero El medio de impugnación presentado ante autoridad distinta de la señalada como responsable procede el desechamiento. De entrada, ya nos dice la jurisprudencia que si se presenta ante una autoridad diferente a la que emitió el acto de molestia, se procede al desechamiento directamente.
Pero, ¿qué pasa cuando lo presentan directamente ante el Tribunal Electoral del Estado de Campeche? Que pasa muchísimo, ¿eh? Creo que yo le podía calcular el 70-80% que pasa en los casos que se han presentado ante el tribunal. Se presentan directamente ante nosotros. Y ante esas circunstancias, nosotros, haciendo una interpretación analógica de esta jurisprudencia que dice los medios de impugnación en materia electoral, su promoción oportuna ante las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se interrumpe el plazo. ¿Esto por qué? Si bien es cierto que se nos presentan ante nosotros y de alguna otra forma podríamos decir que somos una autoridad distinta a la que le emitió el acto de molestia, también hay que tener en cuenta que nosotros somos la autoridad que va a conocer del asunto y que somos una unidad jurisdiccional. Por lo tanto, el plazo se puede interrumpir bajo este criterio jurisprudencial y es por eso que muchos, por cuestiones, no sé, de desconfianza, por cuestiones de alguna otra forma que puedan hacer mal uso de esta demanda o no le puedan dar el trámite o le den el carpetazo, pues lo presentan directamente ante nosotros. Aquí hay que hacer una gran diferencia porque hay medios de impugnación en las cuales sí nos han plasmado su temor, ojo, nos han plasmado su temor, el hecho de que la autoridad, en este caso, el tribunal, el partido político, no le dé trámite a su medio de impugnación, lo plasma esa justificación y es válido también que plasmen esa justificación porque eso rebustece más el hecho de que se puede interrumpir el plazo cuando lo presentan con nosotros. O en caso de que se dé, que lo pueda el partido político de alguna manera delimitar el trámite del medio de impugnación, también es un elemento para que nosotros pues, le remitamos el expediente a la autoridad responsable y le digamos que haga lo que es el trámite de la publicitación y de la remisión de las constancias, sobre todo de la tramitación que hizo de la publicitación del medio de impugnación. Esto con el objeto de que todas las personas que se encuentran agraviadas con ese mismo hecho también ocurran como terceros interesados o en su caso procedan a manifestar lo que también a su derecho les corresponde. Entonces, esto es algo muy importante que quise yo denotar y quise también puntualizar porque sucede mucho. En la práctica, en la experiencia, sucede mucho que todos los militantes, los ciudadanos, lo presentan directamente con nosotros en virtud de un temor manifiesto de que ya sea la autoridad o en su caso un partido político le pueda dar, no sé, no le pueda dar trámite al medio de impugnación. Entonces, bajo esas circunstancias, garantizan que un tribunal electoral le remita el expediente a la autoridad responsable y que se le obligue a que haga todo lo que es el trámite de ley. Pasamos ahora a algo muy elemental, que nosotros como autoridad tenemos que hacer tres tipos de interpretación al momento de analizar los medios de impugnación, que es el gramatical, el sistemático y el funcional. Se les dejo las láminas para que ustedes lo puedan leer en virtud de que el tiempo ya me está ganando. Vamos a ver los criterios de interpretación, que es lo que les acabo de decir, y esto lo vamos a ver precisamente en el artículo 631 de la Ley de Instituciones, que nos dice que lo primero que nosotros como autoridad y todo aquel que haga su demanda debe tener en cuenta que se debe de interpretar los medios de impugnación en base a la Constitución Federal, en primer lugar, la Constitución local, los tratados internacionales, los instrumentos, ya sean, llámense criterios gramaticales, criterios sistemático y funcional, así como los criterios y los principios generales del derecho. Entonces, para ustedes, pueden fundamentar su demanda o su escrito a través de este artículo, que es el 631, y también la autoridad hace uso de este artículo. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno a lo que es, ya repasamos todo lo que son los requisitos de manera genérica de lo que podemos establecer para la presentación de un medio de impugnación, qué es lo que debemos de tomar en cuenta siempre, que son los plazos. Eso es algo muy importante que hay que tomar para poder impugnar, los requisitos de la demanda y cuándo podríamos nosotros establecer una causal de improcedimiento o desechamiento. Vamos a entrar ahora al sistema de medios de impugnación. El sistema de medios de impugnación nos habla de 4 elementos a nivel local. Es el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad
y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En el caso de un servidor, voy a hablar de los 3 recursos: el recurso de revisión, recurso de apelación y juicio de inconformidad. Y como ya se expuso desde un principio, mi compañera y mi amiga, la maestra Alejandra, ella hará, básicamente abordará de manera específica el JDC. Tenemos, esto ya es son reglas genéricas, son reglas que nos establece la ley de cómo nosotros podemos abordar y de qué forma podemos nosotros y en qué momento podemos interponer los medios de impugnación. Hay 2 artículos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que es el artículo 703 y 704. Ojo, hincapié, todos estos artículos que les estoy hablando son de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Si hay alguno que no sea de la ley, pues claro, haré hincapié y lo voy a esclarecer, que no es parte de la ley electoral local, y en este caso estamos hablando solamente de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. En este artículo nos dice básicamente que durante el tiempo que transcurra entre 2 procesos electorales, es decir, no estamos en proceso electoral, para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones electorales en los términos señalados, podrán interponerse los recursos de revisión y apelación. Ojo, el recurso de revisión solo es procedente o es competente para analizarlo o resolverlo el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Mientras que el de apelación, ese sí nos compete a nosotros como Tribunal Electoral. Y aparte nos dice que el artículo 704, ya cuando estamos durante el proceso electoral y tenemos los 2 elementos que se analizan, que es la constitucionalidad y la legalidad de los actos, en este caso podemos interponer el juicio de inconformidad. Vean cómo es que la ley nos establece las pautas, cuándo se presenta uno y cuándo se debe de presentar el otro. Es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al momento de ver qué herramienta jurídica es la que vamos a hacer uso para poder, de alguna manera, demandar a la autoridad cuando algo o un derecho nos es agraviado. Antes de entrar al recurso de apelación, nada más me gustaría hacer una pequeña anotación del recurso de revisión para no tomarme mucho tiempo. Tengo poco tiempo, ya me queda poco tiempo. El recurso de revisión, pues como les dije, solo es competencia básicamente del Instituto Electoral a través de su consejo. ¿Y por qué se dice recurso de revisión? Porque de la misma palabra va a revisar los actos que hagan sus órganos internos. En este caso estamos hablando de que si un consejo municipal o un consejo distrital, por ejemplo, el hecho de que coloquen o emitan algún acuerdo o emitan un acto, precisamente nosotros como abogados podemos impugnar ese acuerdo ante su autoridad de jerarquía elevada. Es decir, ante el consejo tendrá que revisar si está fundamentado o motivado el acuerdo que emitió alguno de estos consejos, ya sea llámese distrital o llámese municipal. O en su caso, otro tipo de órganos que tienen también el Instituto Electoral, que recuerden que también emiten otros tipos de circunstancias, otro tipo de normatividades, etcétera, que también pueden ser vistos a través del recurso de revisión. En el caso de nosotros como Tribunal Electoral, nos compete el recurso de apelación. Este es uno de los primeros recursos que nos establece la ley, en el cual somos competentes. Y básicamente este recurso de apelación lo vamos a encontrar a partir del artículo 715. No puse todos los artículos, solo puse los que son importantes para efectos del curso, por el tiempo, pero sí hay muchísimos artículos que nos hablan sobre el recurso de apelación, sobre cómo va a proceder, etcétera, etcétera. En este caso puse los más importantes que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer uso de un recurso, que en este caso es el de apelación. Y en este nos va a decir en su artículo 715 que durante el tiempo que transcurra entre 2 procesos electorales y durante la etapa de preparación del proceso electoral o de iniciativa ciudadana, el recurso de apelación será procedente para impugnar. Ojo, vean que nos está especificando en qué momento se puede hacer el recurso de apelación. Entre los momentos en que no hay proceso electoral y
antes de la etapa de la preparación del proceso electoral, se puede hacer uso del recurso de apelación. En este caso, puede ser procedente para impugnar las resoluciones que recaigan al recurso de revisión. Recuerden lo que les dije. El Consejo Electoral lo que hace es revisar los actos de sus demás órganos internos y va a emitir una resolución. Si esa resolución no le favorece a la persona que se encuentra agraviada, entonces puede hacer uso del recurso de apelación para poder impugnar la sentencia que se emitió a través del recurso de revisión, la sentencia que emitió el Consejo. Y en este caso, nosotros somos los competentes para poder analizar ese acto que emitió la autoridad administrativa electoral. Y acá hay algo muy importante que nos dice la fracción primera. Cuando se trata de los interpuestos 5 días antes de la elección, ojo, 5 días antes de la elección se puede haber todavía recursos de apelación, dice que estos deberán ser resueltos juntos con los juicios de inconformidad. Claro, siempre y cuando guarden relación con el juicio de inconformidad. Es decir, se va a acumular al expediente de juicio de inconformidad para que conjuntamente se resuelvan en una misma sentencia. 2, la fracción 2 nos dice, los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político, coalición, agrupación política o candidato independiente con registro o que teniendo interés jurídico lo promuevan. Ojo, ya nos está dando una excepción. Aquellos actos que no se puedan ver a través del recurso de revisión son impugnables a través del recurso de apelación. Y 3, las resoluciones de los órganos del Instituto Electoral emitidos dentro del procedimiento de la liquidación de un partido político estatal que causen un perjuicio al promovente. Como les dije, no solo se hablan de temas como de una organización electoral, sino también hay procedimientos de liquidación y en este proceso también es posible recurrir a través de apelación. Tenemos 2 artículos también muy importantes. Me salté del 715 al 721 y 722 porque los considero importantes para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de analizar o de interponer un recurso de apelación. Y es lo mismo que se dice en la fracción primera, que los recursos de apelación interpuestos dentro de los 5 días anteriores a la elección sean resueltos juntos con los juicios de inconformidad. Es algo que está muy, pero muy puntual, está muy expreso en la ley, para que no se tenga ambigüedad o en un momento haya alguna laguna de que qué pasa si después lo presento o qué pasa si durante la tramitación de un juicio de inconformidad presento un recurso de apelación. Ojo, no se puede. Esos recursos de apelación que se den con posterioridad se tendrán ahí hasta que se resuelvan los juicios de inconformidad y después pues, procederemos a los recursos de apelación. En este caso, el promovente, como dice, deberá señalar la conexidad de la causa para que se pueda acumular y en una sentencia se pueda de alguna u otra forma solucionar o de alguna manera emitir una sentencia respecto del asunto que se nos está poniendo en estudio. Y también tenemos el artículo 722 y dice que para la resolución de los recursos de apelación, en el supuesto que se refiere al artículo 717, el presente ordenamiento, la citación de las partes para celebrar la audiencia solo procederá cuando a juicio del Tribunal Electoral, por la naturaleza de las pruebas ofrecidas y recabadas, sean indispensables para desahogarlas entre las partes. Esto es algo muy importante. Y algo que también tengo que señalarles que los plazos también se computan de la forma genérica que yo les dije. Los elementos para presentar el recurso de apelación son los mismos que también ya les dije desde un principio, no cambian precisamente en el recurso de apelación. Entonces, tenemos este artículo 720, podrán interponer el recurso de apelación y ahí nos dice quién podrá interponer los recursos de apelación. La ley es muy puntual y en específico quiénes son los que están de alguna manera legitimados para poder para poder interponer el recurso de apelación. Por cuestiones de tiempo vamos a pasarlo rapidito y pasamos al juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad es algo muy importante que vamos a tener hoy en día en este proceso electoral.
viendo ahora sí las tendencias electorales, va a estar muy reñido y no cabe duda que van a haber o van a llover muchísimos juicios de inconformidad respecto de este proceso electoral. Entonces, el juicio de inconformidad nosotros lo vamos a poder consultar a través del artículo 725 y los correlativos. Y precisamente este nos dice y nos especifica puntualmente que durante el proceso electoral y exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales que violen las normas constitucionales legales relativas a las elecciones de gobernador, diputado, presidente, regidores, síndicos de ayuntamiento y juntas municipales. Entonces, el juicio de inconformidad precisamente se realiza o es una herramienta jurídica que tenemos todos, bueno, no todos, sino lo que establece la ley, quienes pueden impugnarlo, para poder de alguna manera someter al análisis y escrutinio del Tribunal Electoral elecciones, como acabo de mencionar, de gobernador, diputados, etcétera, etcétera. Y en este caso, el artículo 726 nos establece específicamente cuáles son los actos impugnables que se puede dar a través del juicio de inconformidad. Yo creo que este sería tema para otro curso, ya en específico. ¿Por qué les digo esto? Porque acá ya estamos hablando de las causales de nulidad, tanto de casilla como de elección. Y hablar cada una de ellas tiene aparejada o trae de alguna manera inmiscuido elementos indispensables para analizar de manera específica cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el de error y dolo, error aritmético, perdón, tenemos los resultados consignados en las actas de cómputo digital por error también aritmético, o sea, hay muchísimas causales de nulidad que establece la ley, que nos establece diferentes hipótesis que nos puede establecer para poder alegar el juicio de inconformidad. Esto es lo que quería yo llegar. Como vimos desde un principio, tenemos de manera genérica los elementos que deben de estar acompañados o los requisitos que deben estar acompañados las demandas. Sin embargo, para el recurso de juicio de inconformidad, no se establece el 727, que además de los otros requisitos que se establecen en el 642, hay otros elementos que se deben de acompañar y que son importantes al momento de presentar el juicio de inconformidad. En este caso se los presento en esta lámina y es primero señalar la elección que se impugna. Ojo, si de nosotros, de la lectura global de la demanda, del escrito, no logramos percibir a qué elección se hace referencia el promovente o la parte actora, pues básicamente tendríamos que desechar, porque no estamos nosotros a ciencias ciertas qué tipo de elección es la que quiere impugnar. 2, la mención individualizada del acta de cómputo distrital o municipal que se impugna. 3, mención individualizada de las casillas cuya votación se solicite sea anulada en cada caso y la causal que se invoque para cada una de ellas. Este es algo muy gracioso y algo muy peculiar, porque en la experiencia que tuve del 2005 al 2010, 2011, cuando aún estaba en la sala electoral, en los juzgados electorales, los abogados o la parte actora, lo que hacían en un momento dado es decir, impugno la elección o impugno los distritos y nos ponía en la demanda solo un cuadro, unas tablas, donde ponía distrito 1 por error aritmético, distrito 2 por recibir la votación autoridad distinta, etcétera, etcétera. Y así se iba en sus tablas, mas no nos daba argumentos del por qué de alguna otra forma se actualizaba alguna causal de nulidad en el distrito, en la elección, en las casillas. Y pues básicamente ante esas circunstancias se desechaba el medio de impugnación porque ya no teníamos otro elemento. Hay algunos criterios que eso es también algo que se lleva a debate. El hecho de que por el simple hecho de que te diga
qué tipo de distrito es el que te están impugnando, bajo qué circunstancias, bajo qué causal, tú tienes que analizar todos los hechos y las pruebas que se te presentan para poder inferir qué es lo que te quiere dar a entender el promovente. Digo, son criterios, algunos están en contra, algunos están a favor, pero lo recomendable es que se haga mención la fundamentación y la motivación de cada uno de los distritos o de cada una de las causales que puede haber en cada una de las casillas, y ahí a nosotros nos dará mucho más luz, nos dará mucho más amplitud para poder analizar, ahora sí, de manera minuciosa lo que está pasando en ese distrito o en esa casilla. Entonces, lo más recomendable es que si ustedes gustan, yo les digo, no es algo que se les pueda limitar, pero si ustedes ponen su tablita respecto de qué causal están impugnando, lo más recomendable y lo más factible es que también hagan el esfuerzo de hacer una redacción para poder, de alguna u otra forma, justificar el hecho de la violación que se está viviendo en esa casilla. También tenemos la fracción 3, que es la mención individualizada de las casillas, cuya votación se solicite sea anulada. Y 4, el señalamiento del error aritmético, lo que les decía, cuando por este motivo se impugnen los resultados consignados en las citadas actas de cómputo. Tenemos el 733, y aquí es algo muy importante, y esto es algo que me salté muchísimo, y esto lo remarco. El juicio de inconformidad solo podrá ser promovido por, y acá nos dice la ley en específico quienes solo pueden promover el juicio de inconformidad. En este caso son los partidos políticos o las coaliciones y los candidatos independientes. En segundo punto tenemos los candidatos exclusivamente cuando por motivos de inegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría. 3, cuando se impugne la elección de gobernador por nulidad de toda la elección. Y ahí el propio artículo ya nos dice también el 734, otros elementos. Esto, disculpen por la prisa, por el tiempo que ya me está ganando. Si gustan, se dejan las diapositivas para que ustedes puedan ya de mayor calma y en sus casitas, en sus hogares, puedan consultar todo este tipo de material y ustedes puedan tener a la mano lo que es la fundamentación de estos elementos, precisamente del juicio de inconformidad. Y por último, quisiera recalcar algo muy importante en el artículo 738. Y nos dice que los juicios de conformidad de la elección de gobernador deberán quedar resueltos a más tardar el día 20 de agosto del año de elección. Es decir, ya nos da la ley un plazo para que el Tribunal Electoral pueda, de alguna manera, emitir sentencia respecto de aquellos juicios de inconformidad en contra de la elección de gobernador. Y este va a ser a más tardar el día 20 de agosto. Eso no quiere decir que tengamos que emitir sentencia hasta el día 20 de agosto. Puede ser antes, puede ser el 10, puede ser el 11, puede ser el 12, porque a veces han habido partes actoras que dicen, es que lo emitieron antes de la fecha. No. La ley nos dice que tenemos hasta el 20 de agosto y puede ser impugnado antes. Entonces, en eso no hay ningún problema. Sí habría problema en un momento dado, y bendito sea Dios, hasta ahorita no ha sucedido, de que se dé posterior a esa fecha. Y la verdad que no se sabe, ahorita con lo de la pandemia, con lo del COVID-19, no sabemos qué escenarios se puedan dar. Ahorita tenemos el primer escenario, que el Congreso del Estado de Campeche aplazó el inicio del proceso electoral. No sabemos qué pueda suceder más adelante. Eso depende ya de las cosas fortuitas que puedan suceder en ese proceso electoral. Y como segundo punto, nos dice que los relativos a las elecciones de diputados, de presidente, regidores y síndicos de ayuntamiento y juntas municipales deberán quedar resueltos a más tardar el día 31 de agosto del año de elección. Ya nos da dos pautas. Uno para gobernador, que es hasta el 20 de agosto, y los demás, que es a partir de diputados hasta las juntas municipales, nosotros como Tribunal Electoral debemos de resolver a más tardar el 31 de agosto del año de elección, o sea, de este 2021. Pues bueno, les agradezco, una disculpa por todo esto que se hizo rápido, pero es para poder darles a ustedes toda la información de manera genérica. Ojalá y pueda haber ya más cursos de manera específica respecto de esto, porque ya nos adentraríamos de manera específica cada uno de ellos, con sus excepciones,
sus casos prácticos, que sí nos llevaría muchísimo tiempo. Pero hoy, básicamente, ha sido una exposición de manera genérica, para que ustedes tengan una idea de manera puntual respecto de estos medios de impugnación. Y esta lámina va a quedar, se lo voy a proporcionar a los magistrados para que se lo hagan llegar a través de su presidente de la asociación y puedan tener ustedes esta herramienta y puedan ustedes consultarla cuando gusten. Y si tienen algún comentario, pues también proporcionaremos el correo electrónico para cualquier duda o aclaración. Les agradezco muchísimo su asistencia y su paciencia. Es todo por parte mía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro William Navarrete. Excelente y amplia exposición. Nos está alcanzando el tiempo. Y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a la maestra Alejandra Moreno Lezama, quien continuará con el módulo 2, que es el juicio de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, conocido comúnmente como el JDC. Gracias. Tiene la palabra maestra Alejandra. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar así rapidito sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, o JDC, como lo abreviamos. Por cuestiones de tiempo vamos a hacerlo un poquito rápido. El JDC es un medio de impugnación en materia electoral a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales. ¿Cuál es su finalidad? Restituir a los ciudadanos en el uso y goce de sus derechos político-electorales a través de su protección legal y constitucional. Entonces, ¿cuáles son estos derechos político-electorales? Primero, el derecho de votar en las elecciones populares, el derecho de ser votado para todos los cargos de elección popular, el de asociación libre y pacífica para tomar parte en los documentos del país, el de afiliación libre e individual a los partidos políticos y el derecho de integrar autoridades electorales locales. Esos son los ¿Cuándo va a proceder el JDC? Cuando una persona considere que de manera indebida le negaron el registro como candidato a un cargo de elección. Cuando considere que se le negó de manera indebida su registro como partido político o una agrupación política. Cuando considere una persona que un acto, una resolución de la autoridad o un partido político es violatorio de cualquiera de sus derechos políticos. Cuando considere que los actos o resoluciones del partido político al que están afiliados viola alguno de sus derechos político-electorales. Cuando considere que un acto o resolución indebidamente afecta su derecho para integrar las autoridades electorales locales. También cuando considere que se actualiza algún supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Esto en qué consiste? En toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto disminuir, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o de varias mujeres. Cuando se trata de juicios ciudadanos promovidos por violencia política en contra de las mujeres, el Tribunal Electoral, en el momento en que recibe una demanda por violencia política en contra de la mujer, ¿qué sucede? Al percatarse de que pudiera haber alguna posible comisión de un delito o de una infracción, ¿qué es lo primero que debe hacer? Dar vista a la autoridad competente con la finalidad de que se realice la investigación y en el caso de que proceda, se impongan las sanciones correspondientes. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando lo recibimos, se dicta un acuerdo de medidas cautelares. La finalidad es esta, dar vista a la autoridad para que brinde protección a las mujeres que consideran que que sufren violencia política por razón de género. Esto es sin prejuzgar sobre el fondo del asunto. Ya en el momento de dictar la sentencia, el tribunal, cuando se trata de violencia política contra la mujer, no solamente se le restituye en sus derechos político-electorales violentados, sino que también en el caso de que se actualice la violencia política por razón de género, entonces aquí se va a proceder a la imposición de sanciones. Aquí se puede ser amonestación pública,
puede ser multa. Si es multa, se debe de atender siempre a la capacidad económica de la autoridad responsable. Además, los sujetos considerados infractores quedan registrados en el catálogo de sujetos sancionados que se encuentra publicado en el portal del Tribunal Electoral. Además, se inscriben dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, emitido por el Instituto Nacional Electoral. Aquí, la autoridad, al momento de dictar la sentencia, si se va a imponer esta sanción, como se les va a considerar como sujetos infractores, al momento de dictar la sentencia y decir que se van a inscribir en este registro, deben de poner el tiempo en el que van a estar dentro de este registro. ¿Por qué? Porque ese tiempo ellos no pueden participar como candidatos. Esa es prácticamente la sanción que más les va a doler, porque no van a poder participar dentro del proceso electoral ordinario que se esté llevando en este momento. Entonces, ¿quién puede presentar un JDC? Lo pueden presentar los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho. También lo pueden presentar los candidatos independientes a través de sus representantes legítimos. Ahora, el licenciado William ya les explicó en el juicio de inconformidad que los resultados de la elección se impugnan a través del juicio de inconformidad, y ¿quién lo puede impugnar? Son los partidos políticos. Pero, ¿qué pasa si un candidato considera que él ganó la elección y quiere impugnar, pero su partido político no va a impugnar? Lo puede hacer a través del JDC. Entonces, un candidato a un cargo de elección popular puede impugnar los resultados de la elección y la validez, así como las constancias otorgadas a través de un JDC. También, en el caso de impugnaciones relacionadas con la paridad de género, en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló que cualquier mujer cuenta con interés legítimo para presentarlas. ¿Esto por qué? Porque la paridad de género produce un impacto colateral en la esfera jurídica de las mujeres. Ello genera el interés legítimo para acudir al juicio. Entonces, ya el licenciado William ya les explicó de manera general cómo es el trámite. El JDC es igual que los demás medios de impugnación que les comentó el licenciado William en la presentación, escrito y todos los plazos, es lo mismo. Lo que sí, cuando nosotros recibimos nos remiten el expediente, nosotros debemos de revisarlo para ver si los escritos del actor y del tercer interesado cumplen con todos los requisitos para que se pueda admitir. En el caso de que el promovente incumpla con alguno de los requisitos señalados, nosotros le podemos formular un requerimiento con el apercibimiento de que si no lo cumple, se puede tener por no presentado el medio de impugnación. Ahora, la autoridad responsable, al momento de remitirnos tanto su informe circunstanciado como toda la documentación que nos debe remitir, pudiera ser que no nos la remita toda. ¿Qué hacemos nosotros? Si lo detectamos, entonces se les hace un requerimiento con el apercibimiento también de que si no nos remite la información que se les está solicitando, nosotros vamos a resolver con lo que tengamos en el expediente. Y también se va a tener como presuntivamente ciertos los hechos constitutivos de la violación reclamada. Entonces, nosotros recibimos el expediente, lo revisamos y vemos que cumple con todo, lo admitimos. Licenciada Alejandra, ¿mande? ¿me permite tantito? ¿Sí? ¿Me permite tantito, por favor? Sí. Le rogamos al licenciado Agustín cerrar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, gracias. Okay. Bueno, en el caso del JDC aplica algo llamado la suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Qué significa esto? Que nosotros como autoridad, al momento de revisar el escrito de demanda, podemos detectar que a lo mejor no está bien planteado el agravio. Entonces, nosotros tenemos la obligación de corregir, completar o integrar los argumentos defectuosamente expuestos. Pero esto tiene limitantes. Esto no significa que nosotros vamos a poder resolver
sobre algo que no nos pidieron o les vamos a poder agregar agravios nuevos, no, solamente es enderezarle un poco sus agravios que no los hayan podido expresar de manera adecuada. Y ya lo demás, las sentencias son igual, como las comentó el licenciado William, son las sentencias que se dictan de fondo o las que no estudian el fondo, como ya les explicó. Las que no estudian el fondo son que se sobreseen o se desechan, y las que sí, en las que sí se estudia el fondo, entonces se restituyen los derechos político-electorales que hayan sido violentados y se les notifica a las personas, tanto al actor como al tercero interesado, de manera personal, en el caso de que haya señalado domicilio aquí en la ciudad de Campeche, porque es la sede del Tribunal Electoral, y si no, en los demás casos se va a notificar por estrados. A la autoridad responsable se le notifica por oficio, acompañado de la copia certificada de la sentencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para el momento de que si nosotros queremos impugnar, es muy importante conocer estos plazos, porque desde el momento en el que nosotros tenemos conocimiento o nos notifican de la sentencia, a partir de ahí empieza a correr nuestro plazo para poder impugnar a la siguiente instancia. ¿Ok? Entonces, por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, maestra Alejandra Lezama. Si les parece, amigas y amigos integrantes de la Asociación Sinergia Jurídica, les damos un espacio para sus preguntas o sus opiniones respecto a las exposiciones que han escuchado respecto a los juicios de impugnación en materia electoral. ¿Cómo hablo? Ya estás hablando, ya puedes expresarte. Adelante. Muy buenas tardes, magistrado Carlos. Un saludo afectuoso. Igualmente. Una pregunta. Contra la resolución de un juicio de inconformidad emitido por la autoridad local, en este caso el Tribunal Electoral, esta resolución, si no estoy mal, es impugnable ante la Sala Regional Jalapa. Sí, así es. Pero para mayor expresión le doy el uso de la voz al maestro William Pech. Adelante, maestro William. Muchas gracias. Sí, son recurribles nuestras sentencias ante las autoridades federales, pero cada una de ellas tiene lo que es la competencia. En este caso también puede intervenir la Sala Superior cuando así lo considere que es en cuestiones de gobernatura, cuando es cuestiones de elección de gobernador. Entonces la competencia sí básicamente iría básicamente a la Sala Superior. En este caso, cuando son las demás elecciones, sí son para la Sala Regional Jalapa, porque nosotros como Estado de Campeche pertenecemos a esa circunscripción y pues básicamente sería la que ella de alguna otra forma tendría la competencia para poder revisar nuestras sentencias. En caso de que la Sala Regional Jalapa confirme una de nuestras sentencias y todavía la parte actora o el promovente se siente agraviado, todavía tiene la oportunidad de ir ante la Sala Superior como última instancia en el área federal para poder impugnar también la resolución de la Sala Regional Jalapa. Gracias, maestro William. Sí, en materia electoral, las autoridades electorales jurisdiccionales fungen como primera instancia para resolver todos los juicios comprendidos en el sistema de medios de impugnación estatal. Y en segunda instancia ya está el Tribunal Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que tiene 5 salas a nivel nacional. A nosotros nos corresponde la sala número 5, con sede en Jalapa, Veracruz. Entonces, cualquiera de nuestras resoluciones o sentencias puede ser impugnada en segunda instancia primero ante la sala regional correspondiente, que es la sala Jalapa, y posteriormente, si aún así no le satisface a inconformidad, puede ser a su vez impugnada la resolución de la sala Jalapa
ante la Sala Superior, que es la última instancia en materia electoral y la máxima autoridad en materia electoral. Desde luego que este juicio ya, el primero es de juicio de revisión constitucional, sería, o JDC en su caso, y el último ya es un juicio de reconsideración ante la Sala Jalapa, pues tiene determinados requisitos que cumplir, ¿verdad? Que sean cuestiones de constitucionalidad principalmente los que se tengan que resolver. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Lick, buenas tardes. Adelante, licenciado. Solo para tomar este dato, ante la Sala de Jalapa, ¿cómo se llama el recurso o el juicio que se tramitaría? En el caso de que se esté impugnando el juicio de inconformidad, sería un juicio de revisión constitucional. Juicio de JRC, juicio de revisión constitucional, que ya no dio tiempo de abordarlo con más amplitud. Pero también puede ser un candidato que impugne los resultados de una elección mediante un JDC, un juicio para la protección de los derechos electorales de la ciudadanía. También los candidatos, en esos casos de resultados electorales, también pueden impugnar, pero mediante el JDC, porque le afecta en lo personal sus derechos políticos de ser votado. El partido político puede impugnar por medio de un juicio de revisión constitucional, es decir, se va a revisar por parte de la Autoridad Federal Electoral la resolución o sentencia que dictó el Tribunal Electoral Local de primera instancia, que somos nosotros, así como existen todas las entidades federativas. Juicio de revisión constitucional, y en el caso de los candidatos son JDCs. No sé si quedó claro, licenciado Sergio. Sí, que es correcto, quedó claro. Muchas gracias. De nada, para servirles. ¿Alguna otra pregunta? Amigos y amigas de la asociación. Buenas noches, aquí con el gusto de saludarlo, magistrado. Y también adelante, licenciado Juan Manuel Cuchín. Adelante. Saludar al maestro William Pech Navarrete y con todo gusto a la maestra Alejandra. Vemos en estos casos de tiempos electorales que se están avecinando muy rápidamente. Y una de las cosas más cotidianas en cuestiones de elección son la apertura e instalación de las casillas. Mi pregunta sería, ¿qué medios se interpretan para pedir, en todo caso, cuando se abre extemporáneamente una casilla? A ver, si pudiera repetir la pregunta específicamente, por favor. Sí, cómo no. La pregunta es que con estos tiempos electorales vemos que cuando se da el día de la elección, que se da ahora sí que la instalación y apertura de la casilla, normalmente se abren muy extemporáneamente por algunas situaciones y a veces hasta los mismos representantes de las casillas de los partidos piden que esas casillas ni siquiera se abran, ¿va? ¿Por qué? Porque ya pasó un tiempo, a veces demasiado largo para su apertura. Entonces, ¿habría un medio ahí para decir, se puede anular esa casilla? ¿O tiene que haber, ahora sí que situaciones graves para pedir que no se abra esa casilla o que se cancele esa casilla? Bueno, ahí se presentan determinadas situaciones, ¿no? De acuerdo con los tiempos que se van dando. En este caso, es un asunto de competencia del Instituto Electoral del Estado, de la Autoridad Administrativa en Materia Electoral, pero yo le pediría si pudiera la maestra Alejandra ampliar un poquito más la respuesta a este caso, porque de acuerdo con los tiempos que se vayan dando, las casillas, la ley establece que a las 8 de la mañana deben estar instaladas con los propietarios, etcétera, o suplentes, los que se presenten, ¿no? Maestra Alejandra, por favor. Sí, mire, en este caso, para impugnar alguna casilla, es a través de los juicios de inconformidad, si se tratara de partidos políticos, ¿no? Y si un candidato considera que
la apertura extemporánea o de manera irregular de esa casilla le está afectando en su derecho político electoral de ser votado, y el resultado de la elección de validez puede ser a través del JDC, dependiendo, puede ser a través, le digo, del JDC o del juicio de inconformidad, dependiendo quién lo impugna. Así como comenta el magistrado, entonces muy probablemente sea resuelto por el Instituto Electoral, ¿no? En todo caso, si hay ese tipo de situaciones, normalmente tratan de solucionarlo el propio Instituto Electoral, ¿no? El día de la jornada electoral, sí. El día de la jornada electoral, sí. Pero si vienen ya con nosotros a impugnarlo como una causal, entonces sí, ya es a través de un juicio de conformidad. Ya es diferente la situación. Es correcto. Pues muchísimas gracias. Felicidades por la exposición. Un cordial abrazo a todos. Muchas gracias, Juan Manuel, para servirles. Solo para abordar, es una muy buena pregunta que hace el licenciado Juan Manuel. Claro, esto se ventila ante el juicio de inconformidad, pero cuando hablamos de extemporaneidad en la apertura de las casillas, habla de dos cosas. Uno, ¿por qué se abrió tarde las casillas? Y hay otra causal que es cuando se recibe de manera extemporánea los paquetes electorales. Ante estas circunstancias también se ventilan por el juicio de inconformidad, porque son circunstancias que pueden de alguna manera denotar alguna irregularidad durante la etapa de la jornada electoral. Por eso es uno de los elementos para que se puedan analizar en el juicio de inconformidad. Y claro, hay jurisprudencia y criterios que, por eso digo que eso sería bueno manejarlo en otro curso, porque ya de manera específica podríamos nosotros hablar bajo qué causales o justificaciones se podría dar una apertura extemporánea de lo que es la casilla. En este caso ya sea porque no se presentó el primer el presidente o el segundo escrutador. Y recuerden que tenemos que hacer un proceso de sustitución y todo este tipo de procesos que nos establece la ley, y ante otras circunstancias que se puedan dar o otros elementos que se puedan dar para que la apertura de la casilla se dé de manera extemporánea. Entonces, hay criterios de qué forma podemos nosotros de alguna justificar esa extemporaneidad y qué criterios se tomarían en un momento dado para que podamos nulificar esa elección en esa casilla. Solo hay un elemento muy importante que nosotros como juzgadores debemos tomar en cuenta, que es la determinancia. Si ese factor que se vivió en esa casilla es determinante para la elección en esa casilla, entonces sí llegaríamos nosotros a nulificar. Pero si no, entonces tendríamos que hacer uso de las justificaciones y de los criterios jurisprudenciales que existen para poder salvaguardar la votación que se dio en esa casilla. Muchas gracias, maestro. Te agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado Sergio, ¿quisiera agregar algo más? Licenciado Sergio Paredes. Sí, licenciado Carlos, pues yo creo que no hay otras preguntas que realizar. Pues únicamente nos queda de manera personal y a nombre de la Asociación Sinergia Jurídica de Profesionistas de Campeche, pues darle las más grandes gracias por la exposición, magnífica exposición, ¿sí? Al licenciado Francisco A. Ordóñez por esta oportunidad que nos dio de tener esta charla, y al licenciado William Pech Navarrete, excelente, y también así como a la licenciada Alejandra Moreno. Muchas gracias por todo y esperamos pues más adelante poder tener otro curso, ¿no? Pues ya en forma específica, lo que sí nos llamó la atención fue el juicio de inconformidad, que sí nos gustaría tomarlo ya a fondo con todas sus características y todo lo que ello conlleve, ¿no? Y nuevamente agradecerle a usted, licenciado, sus finas atenciones, ¿sí? Y un abrazo para todos. Muchas gracias, licenciado Sergio Paredes, y a todos nuestros amigas y amigos de la Asociación Civil Sinergia Jurídica de Profesionistas de Campeche, AC.
Solo me resta decirles en nombre del Pleno del Tribunal, de parte del magistrado presidente, que pues anda ocupado ahorita en algunos otros asuntos que estamos recibiendo en el tribunal, y también de la magistrada Brenda Domínguez Aque, y un servidor que integramos el Pleno del Tribunal, que estamos a sus órdenes, con la política de tribunal abierto, con nuestro compromiso siempre de proveer conocimientos en la materia electoral para la ciudadanía campechana y para los actores políticos participantes en este proceso electoral. Y también agradecer a nuestros secretarios de Estudio y Cuenta, el maestro William Antonio Pech Navarrete y la maestra Alejandra Moreno Lezama, sus magníficas intervenciones en este curso. Esperamos que no sea el último que tengamos con ustedes. Estamos en este proceso electoral, vemos que va a haber mucha actividad. Ya tenemos varios medios de impugnación, hemos resuelto varios medios de impugnación. Ustedes pueden encontrar en la página del tribunal todas las sentencias y resoluciones que hemos dictado desde el año 2014, 2015, que se aperturó el Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Y en este último año también estamos contando con una página muy completa de Internet, en la cual pueden consultar todos los juicios que se han resuelto y todos los acuerdos, sobre todo los procedimientos que se han seguido en cada juicio. Están publicados en línea, en estrados electrónicos. Ahí pueden encontrar todas nuestras resoluciones. Otra cosa, les vamos a enviar a la asociación, al licenciado Sergio, les vamos a enviar las presentaciones del día de hoy para que sea tan amable también de distribuirlo entre todos los asociados. Y también posteriormente todos los participantes en este curso tendrán sus constancias en sus correos electrónicos firmados por los integrantes del Pleno. Quiero decirles nada más que en el tribunal contamos con personal muy valioso y muy especializado en la materia, como ustedes ya vieron. No leímos sus currículums por cuestiones de tiempo, pero es personal muy calificado, tanto el licenciado William como la licenciada Alejandra ya tienen mucha experiencia en esta materia desde la Sala Administrativa Electoral del Poder Judicial del Estado. Y actualmente se siguen especializando en la materia con cursos constantes que estamos recibiendo de la Sala Regional Jalapa, también de la Sala Superior y de otras instancias. Entonces cuentan ustedes con un personal bastante profesional, especializado en materia electoral, y estamos a sus órdenes. Es la recomendación que me dio el magistrado presidente, decirles que como tribunal abierto estamos a sus órdenes siempre y estaremos siempre pendientes de sus peticiones. Les agradecemos mucho y les deseamos muy buenas noches a todos. Muchas gracias.